Buenos días, continuamos con el Congreso. Soy el doctor Sergio Martínez, médico radiólogo, adscrito a la resonancia magnética y director del área de resonancia magnética. Vamos a comenzar nuevamente con lesiones quísticas cerebrales por resonancia magnética y por tomografía. Precisamente el objetivo de esta charla es mostrar los diferentes quistes intracraneales primarios frecuentes y establecer un diagnóstico posible en función de la edad, la localización y las características, al menos en imagen, de estos hallazgos incidentales. Podemos definir que una imagen quística es una estructura redondeada rellena de revestimiento de epitelio. La presencia de una imagen quística durante el estudio de una tomografía o una resonancia magnética constituye un hallazgo incidental, actualmente con más frecuencia. Sabemos que estas lesiones quísticas podemos encontrarlas en los espacios intraaxiales, extraaxiales, intraventriculares, tanto supra como infratentoriales también, y en ocasiones pueden ser adquiridas o congénitas. Sabemos que la mayoría de ellas son benignas, aunque también hay lesiones quísticas que también pueden ser malignas, incluso hay metástasis netamente quísticas. Pueden condicionar un desplazamiento en la línea media, precisamente por ocupación. En ocasiones constituyen un diagnóstico en desafío y su reconocimiento es bien importante, ya que de ahí depende para poder solicitar otros estudios o en ocasiones no dar tratamientos innecesarios cuando se están presentes. Realmente el hablar de la clasificación de imágenes quísticas a nivel de encéfalo es múltiple o multifactorial. Sabemos que hay congénitas, adquiridas, postraumáticas. También tenemos variantes anatómicas, infecciosas, oncológicas e incluso también tenemos lesiones quísticas extraaxiales generalmente. Sabemos que las características en imagen de las lesiones quísticas generalmente en tomografía suelen ser hipodensas. En la resonancia magnética siempre en las secuencias T1 suelen verse también hipointensas y generalmente en la secuencia T2 son hiperintensas, perdón, en tomografía son hipodensas. Y la mayoría de ellas no modifican con el medio contraste, aquellas que generalmente suelen ser benignas. En ocasiones pueden tener un contenido proteináceo o un contenido mucinoso y en resonancia magnética se pueden ver hiperintensas, también en tomografía pueden verse hiperdensas y generalmente cuando tiene ese contenido proteináceo o mucinoso en las secuencias T2 suelen verse hipointensas. Aquí vamos a empezar con las variantes anatómicas. Sabemos que la megacisterna magna es una variante anatómica y a veces no es fácil hacer un diagnóstico entre un quiste aracnoideo o una megacisterna magna. Pero aquí realmente nos puede ayudar generalmente cuando hay remodelamiento de la tabla interna, cuando vemos que también hay un desplazamiento del parénquima cerebeloso o del lóbulo occipital hacia desplazamiento cefálico. Bueno, nos puede ayudar la tomografía en esas ocasiones, no siempre, a veces la tomografía no es fácil, ¿verdad? Y la resonancia magnética, mientras veamos siempre la inserción de la hoz en la línea media, bueno, podemos decir tranquilamente que es una megacisterna magna. Cuando la vemos la hoz desplazada o cuando no la identificamos, bueno, pues entonces nos hace sospechar de un quiste aracnoideo en la cisterna magna. Hay otra variante anatómica que hay que identificarla, generalmente la variante del Dandy Walker, generalmente la comunicación de un cuarto ventrículo con una megacisterna magna amplia. Siempre en esta variante anatómica vamos a tener una megacisterna magna amplia y la hendidura que generalmente comunica al cuarto ventrículo con esa megacisterna magna puede ser incluso muy delgada o incluso muy amplia, ¿verdad? Pero realmente es una variante anatómica que hay que tenerla en mente. No ocurre con mucha frecuencia, pero sí cuando ocurre hay que tenerla al menos en mente. Otra variante anatómica a la cual nos presentamos en ocasiones y con mucha frecuencia es precisamente el Cavum septum pellucidum. Sabemos que es una colección delgada, puede ser pequeña, puede ser prominente, que se encuentra precisamente en las astas frontales de los ventrículos laterales y se dice que se produce por ausencia del cierre del septum pellucidum en la vida fetal y podemos verla aquí en el plano axial y aquí en el plano coronal. Otra variante anatómica que tenemos es precisamente el Cavum septum pellucidum Ibergai y es aquel que se extiende hasta el margen posterior a nivel sobrepasando la región del fornis. Sabemos que es una lesión que se encuentra en las astas frontales y que se desplaza posteriormente hasta el fornis y también está condicionada
o producida por una ausencia del cierre del septum pellucidum en la vida fetal. Otra variante que también tenemos es precisamente el cabo umbellum interpositum. Este también sabemos que es un espacio triangular que generalmente solemos identificarlo en el plano axial, como la imagen que también se le conoce en los libros, como la imagen en casa de campaña, que generalmente se encuentra en la medial hacia las astas occipitales, y que en ocasiones en el plano sagital nos puede confundir precisamente con un quiste de la glándula pineal. En ocasiones no necesariamente se va a ver esta imagen, en ocasiones se ve como un triángulo, o en ocasiones no se ve, nada más se ve amplia esta región de la cisterna del velum interpositum, generalmente, pero siempre el plano axial es el que nos va a permitir ver precisamente que se trata de una cisterna del cabo umbellum interpositum amplia como variante anatómica, ya que la imagen clásica es esa imagen triangular como imagen en casa de campaña. Nada más tener en mente que en el plano sagital puede verse triangular, puede ser ovalada, o a veces solamente se identifica francamente esa amplitud. Tienen los espacios perivasculares, vean, que son espacios perivasculares en ocasiones pequeños. Sabemos que la mayoría de ellos son pequeños, pero también pueden encontrarse de mayor tamaño. Sabemos que es una variante normal. Sabemos que son espacios que generalmente ahí lo atraviesan o se acompañan las arterias y venas penetrantes. Es un espacio que generalmente no comunica con el espacio subaracnoideo, y podemos encontrarlos en los ganglios de la base, principalmente en la comisura blanca anterior, sustancia blanca profunda subcortical, en el tálamo, mesencéfalo, cíngulo, en la corteza sublingual, o incluso en cuerpo calloso y núcleos dentados. También podemos llegar a encontrar esos espacios perivasculares. La mayoría de ellos son pequeños, dice que no son mayores de 5 milímetros, aunque en ocasiones también pueden rebasar más de 5 milímetros. Su comportamiento siempre, como cualquier quiste, como mencionamos al principio, hipointenso en T1, hiperintensos en T2, no modifican con el medio de contraste, y cuando los encontramos en la comisura blanca anterior, a veces hay que hacer diagnósticos diferenciales con neurocisticercos o con infartos lacunares. Y precisamente la secuencia FLAIR es la que nos ayuda siempre. ¿Por qué? Porque generalmente en la secuencia T1 siempre los vemos hipointenso en T1, hiperintenso en T2, pero no se ven brillantes en la secuencia FLAIR. Entonces realmente la secuencia FLAIR nos viene a ayudar para precisar precisamente esos espacios perivasculares, porque precisamente el líquido cefalorraquídeo que está en movimiento en esta secuencia siempre lo vamos a ver francamente hipointenso. Aquí vemos otro espacio perivascular que puede confundirnos probablemente con un infarto lacunar a nivel del puente, pero realmente lo vemos hipointenso en T1, hiperintenso en T2, pero vemos que no está brillando precisamente en la secuencia FLAIR, pero realmente podemos quedarnos tranquilos que se trata precisamente de un espacio perivascular en esa localización que también se llegan a encontrar. Realmente los espacios perivasculares, dice que los tipo 1 generalmente los vemos siempre a la convexidad, los tipo 2 siempre alrededor de los núcleos de la base, y los tipo 3 a nivel del tallo cerebral, y que siempre hay que utilizar la secuencia FLAIR precisamente para verlos francamente hipointensos y no confundirlos con infartos lacunares crónicos. Estos espacios perivasculares que generalmente solemos encontrarlos comúnmente en la comisura blanca anterior, aquí mostramos uno prominente, llegan a ser mucho más grandes, ¿verdad? En este caso, bueno, pues rebasa más allá de los 5 milímetros, se ve hipointenso en el T1, hiperintenso en el T2, y precisamente en la secuencia FLAIR, que es la que nos ayuda para precisarlo, también suelen verse hipointensos porque hay movimiento de líquido. Entonces el movimiento de líquido cefalorraquídeo en esta secuencia pues suele verse francamente hipointenso. Sabemos que no modifican con el medio de contraste, nos puede confundir probablemente con un infarto, pero ya lo descartamos precisamente en la secuencia FLAIR. Aquí tenemos otro del lado derecho que precisamente está de mayor tamaño, pueden ser incluso de más tamaño, confundirnos, siempre los vamos a identificar porque siempre los vemos en la comisura blanca, siempre solemos verlos, siempre son pequeños, pero también tenemos que estar enterados de que también pueden ser de mayor tamaño, ¿verdad? Y no confundirlos precisamente con neurocisticercos, porque suelen decir que son cisticercos o suelen confundirlos con infartos lacunares generalmente en esa localización.
Aquí mostramos realmente los infartos lacunares crónicos, como se ven en el T2, se ven francamente hiperintensos, se ven brillantes en el FLAIR, aquí no son espacios perivasculares prominentes, realmente son infartos que pueden confundirnos porque se ven hipointensos en el T1, hiperintensos en T2, pero están brillando, precisamente se ven francamente hiperintensos en la secuencia FLAIR. También tenemos quistes de los plexos coroides, generalmente también se les conoce como xantogranulomatosos, sabemos que están revestidos de un epitelio de plexos coroides, siempre los vemos en cualquier edad, predominantemente en las edades avanzadas, sabemos que son asintomáticos, son bilaterales, siempre son pequeños, cuando son grandes no hay que confundirlos con cisticéricos, generalmente se localizan en las astas occipitales. Su comportamiento suelen ser ligeramente un poquito más hiperdensos que el líquido cefalorraquídeo y sabemos que estos pueden incluso calcificar, ¿verdad? Pero nunca van a modificar con el medio de contraste y hay que tener en mente que en ocasiones esos quistes de plexos coroides pueden restringir en la difusión, pueden verse muy brillantes y no hay que confundirlos con procesos inflamatorios como una plexitis, ¿no? Y precisamente aquí los vemos una hiperintensidad en la secuencia T2, una ligera hipointensidad en el T1, generalmente suelen ser un poquito más densos que propiamente el líquido cefalorraquídeo, y tener en mente que también pueden tener un gran tamaño, la mayoría de las veces cuando son de gran tamaño son bilaterales, nada más hay que tener cuidado porque pocas ocasiones puede ser unilateral, que bueno que la mayoría son bilaterales, pero también un unilateral nos puede confundir con una lesión quística en el asta occipital, pero a veces mucho depende de la intensidad. Y precisamente dijimos que estos quistes de los plexos coroides llegan a calcificar y los identificamos mucho mejor por tomografía. Aquí mostramos que también pueden verse brillantes, pueden restringir en la difusión precisamente y generalmente suelen verse un poquito más hiperdensos que el líquido cefalorraquídeo. Los quistes aracnoideos sabemos que son congénitos, son benignos, se presentan el 1% intracraneales, generalmente ocupan ese espacio intraaracnoideo. Se cree que su origen secundario es a un desdoblamiento o un divertículo del aracnoides en desarrollo, aunque hay otra teoría que se dice que es el fracaso de las meninges embrionarias para fusionarse. Sabemos que estos generalmente son de bordes regulares, lisos, generalmente tienen la misma intensidad de líquido cefalorraquídeo. Generalmente siempre los vemos en la fosa media, son supratentoriales en la línea, en fosa media, y que tiene un predominio de presentación generalmente en el masculino. Puede encontrarse en cualquier otra localización, ¿ah? Siempre son de fosa media, dicen que la localización segunda es frontal o en fosa posterior, y ahí en fosa posterior podemos encontrarlos en la cisterna magna o precisamente retrocerebelosos generalmente. En ocasiones sabemos que los quistes aracnoideos son de fosa media y pueden en ocasiones remodelar la tabla interna, ¿no? Hay una clasificación que le llaman Galassi 1, Galassi 2, Galassi 3. Dice que los Galassi 1 generalmente son los pequeños, que solemos verlos comúnmente. Los Galassi 2 generalmente son de tamaño mediano, que alcanzan precisamente la cisterna silviana. Y los Galassi 3 generalmente son aquellos que rebasan más allá de la cisterna silviana. Y aquí presentamos un quiste aracnoideo de la fosa media, que podemos decir que es Galassi 1 precisamente porque ya alcanzó la cisterna silviana. Cuando lo rebasan, bueno, sabemos que ya son Galassi 3. Aquí mostramos el quiste aracnoideo de región frontal, ¿ah? Es otra localización, siempre solemos verlo también, en ocasiones siempre lo vemos pequeño en tomografía, pero también podemos verlo aquí como que estamos mostrando de mayor tamaño, y estos son los quistes aracnoideos de localización como en segundo lugar, pero también los podemos encontrar como segundo lugar en fosa posterior, cisterna magna o retrocerebelosos, y precisamente tienen el mismo comportamiento que el líquido cefalorraquídeo, siempre de márgenes netos. Aquí podemos ver este quiste aracnoideo que de una u otra forma nos está desviando la inserción de la hoz, nos la está desplazando. Bueno, pues aquí vamos a pensar que definitivamente más que megacisterna magna se trata de un quiste aracnoideo y que incluso nos está remodelando un poquito la tabla interna, y el margen posterior del cerebelo nos lo está haciendo un margen neto, nos está desplazando cefálicamente un poco al lóbulo superior y también parte del giro recto
del seno recto, nos lo está modificando en trayecto. Bueno, pues lo primero que pensamos es que es un quiste aracnoideo. En ocasiones a veces no es fácil poder diferenciar entre la cisterna magna o el quiste aracnoideo, pero bueno, también estos hallazgos de modelamiento y de borramiento, principalmente la resonancia magnética de la inserción de la voz, bueno, nos puede ayudar a diferenciar uno de otro. Aquí vemos otro quiste de mayor tamaño en la fosa posterior que en verdad nos está modificando y nos está remodelando la tabla interna y nos está modificando todo lo que es el hemisferio cerebeloso del lado izquierdo definitivamente. Hay quistes aracnoideos en otras localizaciones, sí, aquí mostramos uno en la región pineal, ¿no? Cómo está desplazando estructuras adyacentes por ocupación. También tenemos a nivel supracelular, que a veces hay que hacer diagnóstico diferencial con los quistes de Rathke, pero realmente quirúrgicamente se trató también de un quiste aracnoideo de la región supracelular. Es raro ver los quistes aracnoideos intraventriculares, realmente los podemos confundir con neurocisticercos, sin embargo el laboratorio es lo principal. Si hay en una prueba de ELISA, si en una prueba de ELISA hay anticuerpos positivos para cisticerco, bueno, vamos a precisar precisamente el diagnóstico de un cisticerco. Si es negativa, bueno, pues realmente se trata de otro quiste neuroglial, pero generalmente también tenemos quistes aracnoideos en esa localización, son raros, ¿no? ¿Dónde los encontramos los quistes aracnoideos intraventriculares? Generalmente solemos encontrarlos precisamente en el cuarto ventrículo, nada más que cuando se encuentran en el cuarto ventrículo había que descartar también un cisticerco, ahí había que hacer nuevamente la prueba de ELISA para ver si hay anticuerpos presentes positivos para poder confirmar si es un cisticerco o realmente se trata de un cuarto ventrículo atrapado. Sabemos que cuando hay procesos infecciosos o hemorrágicos puede irritar al epéndimo y obliterar a la cisterna silviana, los acueductos de Luschka y de Magendie, y puede producir un cuarto ventrículo atrapado, porque en imagen no podemos decir que esto sea un quiste, puede ser también un cuarto ventrículo ocupado por un quiste o un cuarto ventrículo atrapado por una irritación del epéndimo, obliterando sus drenajes de los conductos de Luschka, Magendie y del acueducto. También tenemos otras que no son lesiones quísticas, realmente son granulaciones aracnoideas como variante anatómica que nos puede simular precisamente múltiples quistes y que generalmente solemos verlo en la gente añosa. Estas granulaciones aracnoideas pueden ser únicas, pueden ser múltiples y generalmente siempre las vamos a ver como cualquier quiste hipointensa CT1, hiperintensa CT2, solamente que en tomografía nos pueden confundir con lesiones líticas precisamente porque adquieren esa forma como haciendo una lesión en muesca en la localización, pero sabemos que las granulaciones aracnoideas, la mayoría de ellas siempre las vemos en la región occipital y también los vemos en el borde medial precisamente de las cedillas mastoideas. En el borde medial de las cedillas mastoideas podemos encontrarlos. Ahí también nos pueden simular lesiones líticas. Realmente hay que tener conocimiento de estas granulaciones aracnoideas, que no hay que confundirlas con lesiones líticas. Tenemos quistes ependimarios, no son comunes, realmente son raros, son benignos, surgen del epéndimo, ¿verdad? Son pequeños quistes que incluso pueden llegar a crecer enormemente y nos puede hacer, no podríamos hacer diagnóstico diferencial con los quistes neurogliales. Sabemos que siempre son a nivel del epéndimo. Dicen que se cree que su origen es del secuestro del neuroectodermo en la embriogénesis. Como cualquier quiste se muestra iso o hipointenso en T1, hiperintenso en T2, no modifican con el medio de contraste, pero sí pueden llegar a ocupar enormemente el espacio. Cuando son pequeños, bueno, podemos definirlos precisamente que surgen del epéndimo o son subependimarios, ¿verdad? Como nos lo representa en el esquema del libro de Ann Osborne. Aquí vemos uno, ¿verdad? Subependimario, pero también podemos confundirlo con los neurogliales, pero sabemos que es un subependimario y precisamente está en el atrio trigonoventricular y se está extendiendo precisamente hacia el asta occipital del lado izquierdo y nos puede confundir con los neurogliales, ¿no? Ese sería el diagnóstico diferencial, pero sabemos que estos son primero raros y generalmente se originan del epéndimo o son subependimarios. Tenemos otros quistes que son los quistes neurogliales, que también se le conoce como glioependimarios. Sabemos que representan el 1% de los quistes intracraneales. Generalmente son congénitos, benignos. Dicen que surgen de elementos embrionarios del tubo neural
que quedan secuestrados dentro de la sustancia blanca en desarrollo. Generalmente estos siempre están revestidos de epitelio y también podemos encontrar los parenquimatosos. Los podemos encontrar, generalmente dice que están frontales y temporales y nos puede confundir con neurocisticercos. Sin embargo, el laboratorio siempre es mandatorio, la prueba de ELISA para anticuerpos para cisticercos. Si está presente, bueno, son cisticercos. Si no está presente, bueno, pues hay que sospechar precisamente de estos quistes neurogliales o glioependimarios, porque sí, se encuentran parenquimatosos, también se pueden encontrar subaracnoideo y tendríamos que hacer el diagnóstico diferencial con los neurocisticercos, pero recordemos el laboratorio con la prueba de ELISA. Son similares a cualquier quiste, generalmente están llenos de líquido cefalorraquídeo, pueden tener el tamaño variable y siempre el comportamiento hipointenso en T1, hiperintenso en T2 y van a condicionar desplazamiento de estructuras adyacentes más que nada por ocupación. No tienen edema, no modifican con el medio de contraste. Un quiste neuroglial característico es el de la cisura coroidea, aunque algunos dicen que también pueden ser quistes aracnoideos o pueden ser quistes neurogliales. Precisamente encontramos a nivel de la cisura coroidea. Y les muestro aquí un espacio perivascular prominente en la comisura blanca anterior que en el plano coronal nos puede confundir con un quiste de la cisura coroidea, pero la topografía es lo mandatorio. Esta es la cisura coroidea y precisamente este es el quiste del espacio perivascular, no se encuentra la cisura coroidea. Sin embargo, en este paciente sí se encuentra este quiste a nivel de la cisura coroidea y podemos decir que se trata de un quiste de la cisura coroidea por localización y podemos diferenciarlo fácilmente del espacio perivascular. Vean cómo se comporta: hipointenso en T1, hiperintenso en T2, no modifica con el medio de contraste y generalmente no brillan en la difusión los quistes, generalmente a menos que tengan un contenido proteináceo. Aquí mostramos otro también, la cisura coroidea de menor tamaño, no lo confundamos con cisticercos, generalmente la localización habitual de los quistes de la cisura coroidea. Alguna literatura dice que también pueden encontrarse quistes aracnoideos del mismo tamaño en esta localización y que a veces ahí sí no vamos a poder diferenciar si se trata de un quiste neuroglial o se trata de un quiste aracnoideo en esa localización. Los quistes neurogliales, la mayoría de ellos siempre los hemos encontrado y siempre nos los muestra la literatura en las astas occipitales. Dice que la imagen clásica típica de un quiste neuroglial siempre los encontramos del lado derecho, no quiere decir que no haya del lado izquierdo, siempre ocupa todo el asta occipital, pero hay que tener cuidado con los subependimarios que también pueden definitivamente ocupar todo un asta, pero aquí por lo pronto diremos que es un quiste neuroepitelial por localización hacia las astas occipitales. Generalmente es la localización habitual en esa región. Dijimos que los quistes neurogliales o glioependimarios también se encuentran parenquimatosos. Podemos encontrarlos generalmente en los lóbulos frontales, también se pueden encontrar en los lóbulos temporales menos comúnmente, pueden estar en otra localización, pero siempre los encontramos frontales y en segundo lugar siempre los encontramos temporales. Nos puede confundir con un neurocisticerco. Estos pacientes generalmente acuden por cefalea. Realmente el laboratorio siempre hay que tener la prueba de ELISA para poder descartar un neurocisticerco, porque siempre ese es el conflicto o el diagnóstico diferencial. Mostramos otro quiste neuroglial o glioependimario precisamente en la región frontal, ¿ya? Y que nos puede confundir con el neurocisticerco, pero siempre tener en mente el laboratorio. También los quistes neurogliales o glioependimarios pueden estar suraracnoideos o también pueden estar presentes en el lóbulo parenquimatoso temporal. Tenemos los quistes de la región pineal, ¿ya? Son benignos, son frecuentes, predominantemente en las mujercitas. Dice que la presentación es en un 10%. Se dice que los quistes pineales se originan de una degeneración glial isquémica o quistes preexistentes que aumentan de tamaño por influencia hormonal o aumentan de tamaño en la cavidad pineal embrionaria. Generalmente son únicos, uniloculares, de bordes regulares. Dicen que no llegan a alcanzar más de 15 milímetros, los hemos encontrado hasta de 2 centímetros, o sea, 20 milímetros. Generalmente dicen que pueden producir hidrocefalia. Nosotros hemos visto más de 10 o 15 y también los hemos visto de gran tamaño y nunca hemos visto que produzcan hidrocefalia. Sin embargo, la literatura siempre nos dice que producen hidrocefalia. La mayoría de ellos, igual como todo quiste, se ven hipointenso en T1, hiperintenso en T2 y pueden modificar por ocupación las estructuras adyacentes.
y dicen que pueden tener un leve reforzamiento, pero realmente es la meninge la que está realzando, que está ahí circundante a ella. Y en los quistes de la región pineal, cuando son grandes, dicen que hay que hacer diagnóstico diferencial con el pineocitoma, porque se han encontrado pineocitomas que son netamente quísticos y que nos pueden confundir precisamente con quistes de la glándula pineal. Aquí mostramos una lesión quística a nivel de la región pineal. Realmente vemos que se ve ovalada o redondeada. El diagnóstico diferencial en esta imagen de plano sagital ya les mostré el cabo umbellum interpositum, pero el cabo umbellum interpositum generalmente recordemos que en el plano axial siempre se ve la imagen en casa de campaña y que los quistes de la glándula pineal generalmente en los planos axiales siempre lo vemos ovaladito, redondito. La característica siempre hipointenso en T1, hiperintenso en T2. Si condiciona desplazamiento, probablemente aquí está comprimiendo un poco la lámina tectal, pero generalmente no hemos visto que estas lesiones produzcan hidrocefalia. Sin embargo, está reportando en la literatura que pueden producir hidrocefalia por compresión de la lámina tectal y obliteración del acueducto de Silvia. Aquí vemos otra lesión de la región pineal, característica de los quistes de la región pineal. Tenemos otra lesión quística que hay que tenerla siempre en mente, es el quiste coloide. Generalmente son lesiones benignas, ¿verdad? Dice que se presentan el 5 al 1% intracraneales, tienen un contenido proteináceo o mucinoso, por eso 2/3 de ellos generalmente suelen verse hiperintensos en el T1 o hiperdensos en tomografía. Hay que tener mucho cuidado porque los pueden confundir con hemorragia, porque si miden la densidad en tomografía siempre les va a dar una densidad de más 50, más 60, luego piensan que es hemorragia y realmente es el contenido proteináceo que suele dar esa densidad precisamente. Siempre los encontramos en el tercer ventrículo y adyacentes hacia el techo y generalmente adyacentes al agujero de Monro siempre. También se han encontrado en otras localizaciones, dice que otra localización puede ser supracelares, ¿no? Sabemos que derivan del endodermo embrionario, son lisos, esféricos, no llegan a alcanzar más de 15 milímetros. ¿No? En tomografía, repetimos, suelen verse hiperdensos 2/3 de ellos, pero también pueden ser iso o hipointensos 1/3 de ellos. En resonancia magnética también suelen verse 2/3 de ellos hiperintensos, pero sabemos que también pueden verse iso o hipointensos en las secuencias T1. No modifican nunca con el medio de contraste y en ocasiones el diagnóstico diferencial hay que hacerlo con el artefacto de flujo en el plano coronal, nada más que el artefacto de flujo siempre lo vamos a ver hacia el piso y no se va a ver en otros planos, mientras que el quiste coloide lo vamos a ver en todos los planos y siempre hacia el techo y adyacente al agujero de Monro. Esta es la imagen característica en tomografía de un quiste coloide, siempre se ven hiperdensos, pueden verse iso o hipodensos, pero generalmente se ven hiperdensos y cuando medimos las densidades siempre nos va a dar más 50, más 60, no los confundamos generalmente como una hemorragia porque he visto reportes que así lo reportan como una hemorragia. Realmente cuando hay una hemorragia, generalmente la hemorragia siempre adopta una imagen ovalada ocupando todo el tercer ventrículo generalmente. Aquí vemos otro quiste coloide, precisamente aquí vemos la localización del tercer ventrículo, podemos identificarlo en todos los planos, ¿no? Y precisamente siempre se ve hacia el techo y adyacente al agujero de Monro. Y este es el artefacto que precisamente hay que identificarlo porque en ocasiones este artefacto siempre lo vemos hacia el piso y en los demás planos o en los diferentes planos sagital o axiales generalmente se pierde ese artefacto, más no así el quiste coloide, porque el quiste coloide lo vamos a encontrar en todos los planos generalmente. Bien, el quiste epidermoide son quistes de inclusión congénitos, ¿verdad? Surgen de la inclusión ectodérmica durante el cierre del tubo neural en la tercera o en la quinta semana de la embriogénesis. Dice que comprenden de entre el 0.2 al 1.8% de los quistes. Realmente el neurocirujano o el patólogo generalmente le llaman tumores hermosos, ¿verdad? Porque tienen un brillo anacarado. Precisamente el libro de Ann Osborne nos representa aquí esta lesión quística de epidermoide, nos lo hace brillante, bonito, porque dicen que tiene esa brillantez anacarada, nosotros no, porque nosotros vemos generalmente la escala de grises, ¿no? Y generalmente su localización de estos quistes generalmente siempre los encontramos como en tercer lugar en la cisterna del ángulo pontocerebeloso. Sabemos que el primer lugar siempre será el schwannoma, el meningioma y precisamente esta es
la localización del quiste epidermoide como tercero en frecuencia en nuestra localización. También podemos encontrarlo en otras regiones, se pueden encontrarse en la región pineal, en el cuarto ventrículo, supracelares o paracelares, ¿verdad? Y que también pueden ser adquiridos porque puede precisamente emigrar tejido epitelial, pues, puesto que estos quistes son precisamente tejido epitelial de la piel que emigra y que a través de una punción o de un trauma puede llegar a introducirse a través del cráneo y pueden producirse precisamente estos quistes epidermoides, pero generalmente estos serían entonces generalmente adquiridos. En resonancia, generalmente suelen verse hipointensos, hiperintensos en el T2. Cuando usamos la secuencia FLAIR, generalmente suelen verse un poquito grisáceos. Sabemos que no modifican con el medio de contraste, pero siempre el diagnóstico lo vamos a hacer a través de la difusión, porque precisamente brillan, dicen que hacen una restricción, una brillantez. La palabra correcta debería de decirse pseudo restricción, pero bueno, todos los libros dicen restringen a la difusión, vamos a dejarlo como restricción a la difusión, y que en ocasiones pueden calcificar, y el diagnóstico diferencial en las imágenes convencionales hay que hacerlo con los quistes arácnidos, pero realmente la difusión es la que nos viene a dar el diagnóstico preciso. Podemos verlos en tomografía, sí, y si medimos densidades, nunca nos va a dar densidades de líquido cefalorraquídeo. Generalmente la densidad en tomografía suele ser entre más 18 a no más allá de más 30 UH. Nunca nos va a dar densidades negativas porque realmente es de tejido blando, pero tampoco nos va a dar densidades de líquido, puesto que realmente tiene una densidad ligeramente mayor al líquido cefalorraquídeo. Y generalmente en la difusión siempre los vamos a ver francamente hiperintensos, como lo dicen los libros, restringen a la difusión. La mayoría de ellos siempre los encontramos en la cisterna del ángulo pontocerebeloso. Generalmente puede simular cualquier otro quiste, hipointenso en T1, hiperintensos, nunca van a modificar con el medio de contraste, pero nuevamente repetimos que aquí la difusión es la que nos permite dar el diagnóstico. Aquí mostramos otra imagen de una lesión que puede confundirnos con un quiste arácnido al mostrarse hipointenso en T1, hiperintenso en T2, no modifica con el contraste, pero rápidamente lo descartamos porque sabemos que el quiste aracnoideo es la cuarta lesión en localización en el ángulo pontocerebeloso. Aquí nos hace el diagnóstico definitivo de este tumor epidermoide, precisamente la difusión, porque ellos brillan. En ocasiones podemos verlos heterogéneos porque pueden acompañarse con septos finos, pueden acompañarse con septos gruesos, y entonces nos puede confundir, pero hay que tener en mente que también pueden tener septos y ver esa forma heterogénea. En este caso, se localiza este quiste epidermoide precisamente en el cuarto ventrículo, y muestro este caso precisamente porque este es un quiste aracnoideo, cómo se comporta aquí retrocerebeloso, se ve similar al quiste epidermoide, siempre se ven hipointensos, hiperintensos, ya no modifican con el medio de contraste, pero mientras que sí restringe estos, generalmente el quiste aracnoideo no restringe. Por eso puse este ejemplo para poder ver la diferencia entre el quiste aracnoideo y el quiste epidermoide. Aquí mostramos otro quiste epidermoide precisamente en la región pineal, no es la localización habitual. Ya dijimos que la mayoría de ellos siempre son del APC, del ángulo pontocerebeloso, pero también podemos encontrarlo en otras localizaciones, y precisamente se encuentra en la región pineal. Viene el primo hermano del epidermoide, que son los quistes dermoides. También es un quiste de inclusión ectodérmico congénito. Dice que son raros, se presentan el 0.5% de lesiones intracraneales. La mayoría de ellos son de línea media, al igual que los lipomas, pueden simular los lipomas. ¿Verdad? Siempre son, los quistes dermoides son de línea media, celares, supracelares o paracelares. También se pueden encontrar en otras regiones, incluso también podemos encontrarlos en el cuarto ventrículo. Y una de sus características es que cuando rompen estos lesiones quísticas, generalmente hacen una meningitis química. Su contenido generalmente son folículos pilosos, hay glándulas sebáceas, apócrinas, y en tomografía se suelen verse hipodensos, hiperintensos en el T1, suelen verse francamente hiperintensos en el T1, hipointensos en la tomografía. Una de sus características es que pueden verse hipointensos en el T2, aunque es variable. A veces no siempre se cumple esta regla, pueden variar en cuanto a la intensidad, no realzan, y si se acompañan con calcificaciones, por eso podemos confundirlos con los lipomas, porque también los lipomas también se acompañan con calcificaciones
precisamente por eso hay que hacer diagnóstico diferencial con su primo hermano, que es el epidermoide, y con los lipomas, estas lesiones. Aquí vemos una imagen netamente hipodensa en tomografía, ¿ya? Nos puede confundir con grasa, que es precisamente, vemos la grasa de la calota o de la región intraconal. También nos puede confundir con aire, porque precisamente tienes esa forma de hipointensidad similar al aire, similar a la grasa. Si jugamos con la ventana, bueno, podemos casi igualarla jugando con la ventana al líquido cefalorraquídeo, pero si medimos generalmente su densidad nos va a dar densidades negativas más 40, perdón, menos 40, menos 80, y también el diagnóstico diferencial generalmente hay que hacerlo precisamente con los lipomas, pero precisamente dijimos que estos quistes dermoides rompen y cuando están rotos vemos todos esos grumos o todo su contenido disperso en el espacio subaracnoideo. También se puede meter al sistema ventricular, en este caso no se metió al sistema ventricular, pero sí vemos cómo está disperso hacia el espacio subaracnoideo. Entonces precisamente podemos quedarnos tranquilos que se trata de un dermoide roto, y recuerden que siempre son supra y paracelares generalmente. Aquí vemos otro dermoide donde puede simularnos una lesión lipomatosa, un lipoma, o probablemente una lesión quística por tomografía, porque se parece al líquido cefalorraquídeo, pero al ver todos estos pequeños grumos, ¿verdad? Y que principalmente tiene una densidad negativa, menos 40, menos 50, menos 70, bueno, pues decimos que tiene componente graso, puede pensarse en un lipoma, pero los lipomas generalmente no rompen y no hacen esta diseminación de corpúsculos que se van diseminando hacia el espacio subaracnoideo y que también se pueden ir hacia el sistema ventricular, y realmente la resonancia magnética nos ayuda mucho porque la mayoría de los dermoides siempre los vamos a ver francamente hiperintensos, y precisamente aquí está roto y se ha diseminado precisamente todos esos corpúsculos en el espacio subaracnoideo. Algunos dermoides pueden abatir señal, pueden verse francamente. Aquí vemos un T1 francamente hiperintenso, clásico, nos puede confundir con un lipoma, y precisamente al hacer supresión grasa, bueno, podemos pensar que es un dermoide. Sabemos que los dermoides, pocos de ellos, pero sí lo hacen, generalmente pueden suprimir la grasa, precisamente en la secuencia de supresión grasa, pero al ver todos esos corpúsculos diseminados en el espacio subaracnoideo, lo primero que hay que pensar que es un dermoide que precisamente está roto. Aquí vemos otro, y precisamente muestro este caso porque realmente no tiene la intensidad que esperáramos, que generalmente suelen verse francamente hiperintensos en el T1, en ocasiones pueden ser heterogéneos, y sabemos que está roto, ¿verdad? Aquí en la tomografía tiene el componente cálcico que en ocasiones se acompaña con calcificaciones ahí circundando al quiste dermoide, y precisamente la densidad grasa, pero sabemos que también está roto porque vemos pequeños corpúsculos diseminados que precisamente la resonancia magnética nos lo permite ver mucho mejor toda esa diseminación del contenido de este dermoide en el espacio precisamente subaracnoideo que estamos viendo ahí. No siempre cumplen las reglas en las intensidades, pocos de ellos pueden cambiar en intensidad y pocos de ellos pueden abatir señal en la secuencia supresión grasa. Aquí mostramos otro dermoide de línea media en la cisterna prepontina prevulvar, que generalmente se ve francamente hiperintenso, puede confundirnos con otro tipo de lesión, incluso con un sangrado, pero la lesión se ve bien delimitada, bien circundante, y precisamente metemos una supresión grasa. Generalmente los dermoides no suelen abatir en supresión grasa, pocos de ellos sí lo hacen, y aquí podemos, todavía no está roto, pero quirúrgicamente resultó ser un dermoide en cisternas de la base, en esa localización. Otra lesión rara realmente son los quistes neuroentéricos, son endodérmicos, congénitos y generalmente son benignos. La mayoría de ellos son de línea media, siempre los encontramos en la base de cráneo, en la unión cráneo-cervical, siempre son petroclivales o en la unión cráneo-cervical a nivel vulvar, generalmente, o también podemos encontrarlo en la cisterna del APC, y generalmente dicen que estos quistes neuroentéricos precisamente le llaman neuroentéricos porque cuando los abren tienen revestimiento intestinal o epitelio intestinal y surgen en el momento del desarrollo notocordal. Pueden ser
redondos o pueden ser ovalados. Generalmente la mayoría son ovalados porque generalmente se localizan cerca de la unión cráneo-cervical. Dicen que suelen ser hiperintensos en T1 y T2, aunque también suelen cambiar las intensidades, a veces no se cumplen esas intensidades, pero la mayoría de ellos suelen verse hiperintensos tanto en T1 y T2. El diagnóstico diferencial hay que hacerlo precisamente con los dermoides, con los epidermoides, con los lipomas y con los quistes aracnoideos. Aquí mostramos uno por tomografía que suele verse hiperintenso. Estos quistes neuroentéricos suelen verse hiperintensos en tomografía. Aquí vemos, nos puede confundir con una hemorragia porque incluso como tienen un contenido proteináceo, al verse hiperdensos, en tomografía puede dar densidades de más 50, más 60 y pensar que hay una hemorragia. La resonancia magnética nos delimita mucho mejor el quiste, ¿no? Y suelen verse siempre hiperintensos en T1, hiperintensos en T2. Aquí es un T2 milimétrico que nos hace un poco más grisáceo en esta secuencia, esta lesión quística, y precisamente no modifican con el medio de contraste. Realmente representa, este es un clásico y típico quiste neuroentérico, al menos en imagen, y aquí representamos este quiste en el esquema del libro de Ann Osborne que dice que es la localización habitual. Aquí vemos otro quiste neuroentérico, ¿verdad? Siempre suelen verse hiperintensos en T1, hiperintensos en T2, no modifican. Y precisamente recuerden que en la tomografía, si miden las densidades, nos va a dar densidades de sangre de más 50, más 60, pero realmente es precisamente por el contenido proteináceo que generalmente lo tienen. Esta es la imagen característica de los neuroentéricos, se ven hiper en T1 y en T2, no modifican, sí condicionan sintomatología porque llegan a producir compresión de la unión del tallo cerebral o la unión bulbomedular. Vemos otro igual, nada más que este cambia en intensidad, a veces no se cumplen las intensidades en ocasiones en este quiste. Aquí lo vemos francamente de intensidad intermedia en el T1, francamente hiperintenso en el T2, sí está condicionando compresión, hay que ir al quirúrgico para retirarlo y realmente histológicamente resultó ser un quiste neuroentérico. Viene el quiste de la hendidura de Rathke, sabemos que estos son congénitos, se dice que surgen de restos de la hendidura de Rathke embrionaria y que están dados por un fracaso de la obliteración de la bolsa de Rathke. Podemos encontrarlos intracelares, sí, podemos encontrarlos supracelares fuera de la región celar, sí, también se pueden encontrar. Generalmente cuando son de gran tamaño, bueno, van a condicionar sintomatología por compresión del quiasma óptico, de la glándula hipovisaria y del hipotálamo. Pueden ir de milímetros a centímetros, generalmente siempre se comportan igual que cualquier quiste, hipointenso en T1, hiperintenso en T2 o hipodensos en la tomografía, aunque algunos de ellos también pueden ser francamente hiperintensos precisamente por el contenido proteináceo que generalmente contienen en su interior. Y nos puede confundir con otro tipo de lesiones quísticas, incluso con los craneofaningiomas. Aquí mostramos dos quistes de la hendidura de Rathke, ¿verdad? Nos pueden confundir precisamente con microadenomas, ¿verdad? Pero generalmente estos pacientes no tienen alteraciones hormonales, no tienen clínica de prolactinoma, generalmente son hallazgos incidentales y pues podemos quedarnos tranquilos cuando no hay clínica, no hay laboratorio, bueno, que son quistes probablemente de la hendidura de Rathke. Se considera el quiste de la pars intermedia como un quiste de Rathke cuando se encuentra entre la adeno y la neurohipófisis generalmente. Aquí vemos otro quiste de la hendidura de Rathke, está condicionando sintomatología quiasmática por compresión y se ve francamente hiperintenso, ¿ya? Así se pueden ver también los quistes de Rathke, pueden tener un contenido proteináceo mucinoso y cambiar en cuanto a la intensidad. Sin embargo, estos generalmente no producen laboratorio alteraciones hormonales ni sintomatología de un prolactinoma. Sí dan problema, pero por compresión del quiasma, del tallo o del hipotálamo. Pueden ser pequeños, pueden ser grandes, de gran tamaño y pues van a dar más sintomatología quiasmática. Otro quiste que tenemos es el quiste porencefálico, son cavidades quísticas que van generalmente a nivel del parénquima cerebral, ¿no? Están ocupados por el líquido cefalorraquídeo, pueden ser congénitos, pueden ser adquiridos. Se dice que cuando son congénitos se originan de un proceso encefaloblástico fetal o perinatal que resulta de una lesión vascular, infecciosa o traumática, pero dentro intrauterinamente. Y cuando son adquiridos, bueno, es posterior a la vida fetal
y generalmente son también secundarios a un evento infeccioso, traumático o isquémico, e incluso quirúrgico. La mayoría de ellos los encontramos corticales, subcorticales, en ocasiones son bilaterales, en ocasiones son unilaterales con mayor frecuencia, pues suelen ser de tamaño variable, pero siempre hay una comunicación con el sistema ventricular, ¿verdad? Y la mayoría de ellos siempre los vemos en territorio de las arterias cerebrales, predominantemente la cerebral media. Como cualquier quiste, siempre se ven hipointensos en T1, hiperintensos en T2. Una de sus características es que se ve francamente el borde hiperintenso porque es gliosis. Cuando hay revestimiento de corteza, pues realmente hay que diferenciarlo. Precisamente cuando hay corteza en su borde, generalmente son los quistes de esquisencefalia, ¿verdad? Los quistes de la esquisencefalia generalmente siempre tienen un borde de corteza revestido en su borde, y generalmente es gliosis, por eso suelen verse francamente hiperintensos tanto en la secuencia T2 como en FLE, precisamente por esa gliosis. Los diagnósticos diferenciales, aquí está con la quistes de la esquisencefalia, que generalmente son congénitos, sabemos que esos generalmente producen crisis convulsivas, y precisamente aquí representamos en resonancia magnética y en tomografía esos quistes porencefálicos que llegan a comunicar con el sistema ventricular y que precisamente nos representa esa brillanteza aquí en el esquema de Anogor, donde se dice que esta es la gliosis y que realmente podemos quedarnos tranquilos que se trata de un quiste porencefálico, porque las hendiduras o las de esquisencefalia siempre se ve precisamente corteza en esta localización, o sea, sustancia gris cortical que generalmente revisten a los quistes esquisencefálicos. Hablamos ahora de un parásito, la neurocisticercosis, y aquí lo que nos vamos a tratar de enfocar es precisamente aquellas lesiones quísticas, que es la fase quística o la fase vesicular, y la vesículo coloidal, que es más que nada la activa en esta patología. Y precisamente aquí mostramos los cisticercos en fase quística o en fase vesicular, donde generalmente pueden ser únicos, pueden ser múltiples generalmente, y su asentamiento de los cisticercos, la mayoría de ellos siempre son en cisternas de la base, y pueden ser tanto únicos como múltiples, y también le gusta mucho la cisterna silviana. Nos puede confundir con otras lesiones quísticas, pero bueno, aquí al ser múltiples y en cisternas de la base y a nivel de la cisterna silviana, bueno, pues lo primero que sospechamos en neurocisticercosis, y la vamos a hacer fehacientemente el diagnóstico cuando vemos precisamente el escoles, porque cuando no tiene el escoles, bueno, nos va a hacer diagnóstico diferencial con otras lesiones, pero precisamente cuando estas lesiones vemos precisamente el escoles dentro de esos quistes, bueno, lo primero que sospechamos son neurocisticercos y probablemente una fase vesicular o quística. Aquí vemos otro cisticerco donde no vemos el escoles, pero la secuencia T1 no lo revela, ¿verdad? Aquí lo vemos francamente hiperintenso, hipointenso con un escoles. También tenemos otra lesión quística con su escoles en el interior a nivel del tercer ventrículo. Bueno, pues lo primero que sospechamos son neurocisticercos. Cuando carecen de ese escoles, bueno, nos hace pensar en otro tipo de patología. Vemos una lesión quística en el ventrículo lateral, nos puede hacer sospechar de un quiste neuroglial, pero realmente tiene prueba de ELISA positiva para cisticercosis. Bueno, pues lo primero que pensamos es un neurocisticerco, quirúrgicamente resultó ser un neurocisticerco gracias a la prueba de ELISA positiva. Estos son los vesículos coloidales, sabemos que dentro de las 4 fases de la neurocisticercosis, la segunda es la vesículo coloidal, donde precisamente el cisticerco muere, libera toxinas, hace un proceso inflamatorio, produciendo el edema vasogénico, el reforzamiento generalmente en anillo, y generalmente ese líquido que generalmente lo veíamos hipointenso en la secuencia T1, generalmente suele hacerse turbio en esta fase. También tenemos como lesiones quísticas los abscesos cerebrales. La formación puede tener un origen generalmente por diseminación hematógena o por inoculación o por vía directa a través de una cirugía, a través de una meningitis o de procesos infecciosos como es la sinusitis, la otitis media por contigüidad. Sabemos la clínica generalmente, la cefalea, la fiebre, los vómitos, las náuseas y en ocasiones también trastornos de la conciencia, precisamente, y los abscesos cerebrales sabemos que generalmente también pueden llegar por vía
hematógena. La mayoría de ellos siempre los vemos entre la unión sustancia gris, sustancia blanca. No quiere decir que no los encontremos también en la sustancia blanca, pero la mayoría es el área de la unión sustancia gris, sustancia blanca es el área de mayor irrigación y generalmente ahí llegan por vía hematógena la mayoría de ellos. Cuando invaden al sistema ventricular pueden producir ventriculitis, ependimitis. Cuando se extienden también hacia los plexos coroides, bueno, va a producir una plexitis. La mayoría de las veces siempre vemos de manera conjunta la plexitis con la ependimitis. Aquí vemos una lesión quística, se ve hipointensa en T1, hiperintensa en el T2 y precisamente los abscesos siempre van a restringir a la difusión. Ya les dije que la palabra correcta es pseudorestricción, pero toda la literatura dice restricción. Bueno, dejémosle restricción, ¿verdad? Siempre lo vamos a ver hipointensos en el ADC, hiperintensos, ¿verdad? Si hiciéramos una espectroscopía, bueno, va a haber una elevación del lactato francamente y siempre los abscesos van a reforzar en anillos. Sabemos que hay 4 fases, ¿verdad? De un absceso, ¿verdad? Pero generalmente aquí lo estamos agarrando en una fase capsular ya tardía. También tenemos astrocitomas pilocíticos, ¿verdad? El clásico en la fosa posterior. Sabemos que es un tumor grado 1 de la O, son de lento crecimiento, afecta a ambos sexos, generalmente lo vemos en la edad pediátrica, también podemos encontrarlo en adolescentes o adultos jóvenes. La mayoría de ellos son en fosa posterior, pero también podemos encontrarlos supratentoriales. Pocos de ellos pueden estar asociados con la neurofibromatosis tipo 1, dice la literatura que un 10, un 15% aproximadamente. ¿Verdad? También puede afectar al quiasma óptico, al hipotálamo, ganglios basales y también podemos encontrar los talámicos o incluso también parenquimatosos. Ellos pueden ser, la mayoría de ellos, quistes con su nódulo intramural, también pueden ser quísticos, mitad sólido, mitad quístico, incluso pueden ser netamente sólidos. Aquí representamos el esquema de Anodol, de esas lesiones quísticas del pilocítico. Generalmente siempre es la imagen quística con su nódulo intramural, que siempre está modificando con el medio de contraste. Este es el más característico. También en adultos jóvenes entre los 30 y 40 años, predominantemente en el sexo femenino, tenemos otra lesión en fosa posterior que tiene un componente quístico simulando un astrocitoma pilocítico, pero realmente el rango de edad es lo que nos ayuda mucho, porque generalmente el hemangioblastoma siempre lo vemos entre los 30 a 40 años y también tiene una lesión quística con su nódulo intramural, pero una de sus características es que en ocasiones podemos ver, la mayoría de las veces, esos vasitos anómalos que precisamente están presentes, adyacentes al nódulo, porque precisamente estas lesiones son neoplasias de origen vascular, se originan de células vasculares embrionarias, por eso siempre se eleva la eritropoyetina en sangre, y podemos verlos también sólidos, pero la mayoría de ellos son quísticos con su nódulo intramural. La edad de presentación va entre los 30 a 40 años, no quiere decir que no vaya a ver por abajo, no quiere decir que vaya a ver por arriba de ese grupo de edad. Podemos encontrarlos también sólidos y la mayoría de ellos siempre su asentamiento es el cerebelo, pero también podemos encontrarlos intramedulares. Sabemos que es la tercera lesión en frecuencia intramedular. Y aquí vemos este hemangioblastoma que tiene un componente quístico con su nódulo característico, sus vasitos anómalos como nos lo representa precisamente este libro. Vemos esta imagen, perdón, donde vemos estos vasitos anómalos adyacentes al nódulo y vemos que es una paciente femenina de 37 años y también hay que tener en mente que estas lesiones cuando son múltiples están asociadas con el síndrome de von Hippel-Lindau. Tenemos el astrocitoma quístico maligno, es grado 3 o grado 4 de malignidad, es un tumor primario, la mayoría de ellos siempre los encontramos entre los arriba de los 50 años, 55 años, también tiene una predominancia en el sexo masculino, pueden ser anaplásicos, pueden ser GBM, pueden ser unilaterales, pueden ser múltiples, generalmente siempre se acompañan con edema, con efecto de tumor y con reforzamiento a la periferia. La localización, como todo tumor de estos gliales, generalmente los encontramos frontales, temporales, con afectación predominantemente a la sustancia blanca y siempre modifican con el medio de contraste. Y aquí vemos un glioma o astrocitoma, incluso puede ser un anaplásico, un GBM de componente netamente quístico. Dicen que una de las características de estos astrocitomas quísticos, generalmente en algún sitio, y hay que irlo a buscar, precisamente es ver el engrosamiento irregular, puede ser un pequeño segmento o un segmento un poquito más largo. Siempre es característico encontrar este engrosamiento y esa irregularidad en algún sitio de la lesión quística, como en este caso.
¿verdad? No restringen, generalmente el diagnóstico diferencial tendríamos que hacerlo con todas aquellas lesiones que refuerzan en anillo y generalmente estos tumores generalmente se ven hipo en el beta emil, hiper en el ADC, pero también así se puede comportar la metástasis, también se puede comportar así los linfomas o otro grupo de lesiones que realzan en anillo, pero realmente aquí es un astrocitoma quístico maligno y recordar que siempre en algún sitio hay que ir a buscar precisamente ese segmento irregular y de mayor grosor que es característico. En conclusión, podemos decir que existe un amplio espectro de quistes intracraneales a nivel cerebral que los podemos identificar tanto en resonancia magnética como en tomografía y precisamente de acuerdo a los hallazgos que hemos descrito es precisamente conocerlos, identificarlos para poder dar un diagnóstico a lo mejor si no certero al menos posible o tener algunos diagnósticos diferenciales. Les doy las gracias. Aquí está la bibliografía en la cual nos basamos para esta presentación. Muchas gracias por su atención nuevamente.